Podrías estar practicando algo que parece inofensivo, pero que está alejando tu alma de Dios sin que te des cuenta. Existen rituales que, disfrazados de fe, están aprisionando vidas, poniendo a las personas en riesgo e incluso contradiciendo la misma palabra de Dios. Lo peor, miles de cristianos siguen estas prácticas ciegamente, pensando que están agradando al Señor, cuando en realidad están cayendo en trampas espirituales que pueden tener un alto costo, tanto en esta vida como en la eternidad. Pero hoy descubrirás la verdad. Revelaré 5 rituales religiosos que muchos consideran actos de fe, pero que en realidad son peligrosos y pueden estar alejándote del propósito de Dios. Y no solo eso, también aprenderás lo que la Biblia realmente enseña sobre estos temas y cómo liberarte de estas influencias engañosas. Si deseas fortalecer tu fe, proteger tu alma y entender lo que Dios verdaderamente espera de ti, entonces quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que escucharás hoy podría cambiar tu camino espiritual para siempre. Manejo de serpientes. Cuando la fe se convierte en una cuestión de vida o muerte. Imagina entrar en una iglesia donde la fe se pone a prueba de una manera radical, con serpientes venenosas en las manos. En algunas comunidades pentecostales de Estados Unidos, esta práctica se considera el acto supremo de devoción. Los fieles creen que, si están verdaderamente llenos del Espíritu Santo, ningún mordisco de serpiente podrá hacerles daño. Basan esa creencia en Marcos 16:18, donde se dice: «Tomarán serpientes, y si beben algo mortal, no les hará daño». Pero, ¿realmente esa interpretación refleja la voluntad de Dios? ¿O estarían poniendo en riesgo sus vidas por una lectura equivocada de la palabra? La Biblia nos enseña que debemos confiar en el Señor, pero jamás ponerlo a prueba. En Mateo 4:7, cuando Satanás tentó a Jesús a lanzarse desde lo alto del templo, él respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Si ni el propio Cristo cedió a la provocación de desafiar la protección divina de forma irresponsable, ¿por qué alguien debería arriesgar su vida en nombre de un versículo aislado? La fe no debe ser un espectáculo. Dios nos llama a tener una relación íntima y verdadera con Él, y no a poner nuestras vidas en peligro solo para demostrar algo a los demás. Existen reportes de creyentes que murieron trágicamente tras ser mordidos durante estos rituales. Algunos líderes de estas iglesias insisten en que estas muertes ocurren solo cuando la persona no tiene suficiente fe, pero eso contradice la esencia misma del Evangelio. Dios no exige sacrificios insensatos para demostrar fe. Él nos dio inteligencia y discernimiento para actuar con sabiduría. Como está escrito en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero el simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Si sabemos que el veneno de una serpiente puede matar, ¿por qué ignorar esa verdad? Además, la fe en Jesucristo no debe basarse en señales externas, sino en una transformación interna. El mismo apóstol Pablo, en su viaje misionero, fue mordido por una víbora en Hechos 28:3-5, pero no buscó ese suceso para poner a prueba su fe. Fue un accidente, y Dios lo protegió porque aún tenía un propósito para su vida. Pero eso no significa que debamos andar manipulando serpientes para probar algo. La verdadera fe se manifiesta en nuestras actitudes diarias, en el amor al prójimo, en la práctica de la justicia y en el compromiso con la verdad del Evangelio. Por lo tanto, es esencial reflexionar sobre lo que realmente significa confiar en Dios. ¿Realmente necesitamos rituales extremos para probar nuestra devoción? ¿O es que la verdadera fe reside en seguir las enseñanzas de Jesucristo, viviendo conforme a su palabra y su amor? Cuando confiamos en Dios, Él nos guía con seguridad, pero cuando buscamos señales y pruebas extraordinarias, podemos terminar desviándonos del propósito divino. Después de todo, no es necesario desafiar a la muerte para experimentar la vida abundante que Cristo nos prometió. 2 autoflagelaciones en Semana Santa. Cuando el dolor se convierte en una carga innecesaria. Cada año, en las calles de Filipinas y México, cientos de fieles caminan cargando pesadas cruces, azotando sus propias espaldas hasta sangrar. Algunos llegan al extremo de permitir que clavos atraviesen sus manos y pies, todo para revivir el sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Qué motiva a estas personas? Muchos creen que ese dolor extremo
puede expiar sus pecados y acercarlos a Dios. Pero, ¿acaso Cristo nos llamó a revivir su sacrificio de una manera tan brutal? ¿O al hacerlo, estamos ignorando el verdadero mensaje del Evangelio? La Biblia enseña sobre el arrepentimiento y la transformación, pero nunca exige la autodestrucción como prueba de fe. En 1 Corintios 6, 19, 20 se dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, y que no sois vuestros? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Jesús mismo se entregó como el sacrificio perfecto, anulando cualquier necesidad de sufrimiento humano para la remisión de pecados. Al autoflagelarse, la persona no está honrando a Dios, sino ignorando el precio que Cristo ya pagó en la cruz. El peligro de esta práctica no radica solo en el dolor físico, sino también en la distorsión espiritual que genera. Dios nos llama a una vida de amor, misericordia y transformación interna, no a la autopunición como si pudiéramos pagar por nuestros propios errores. Si pudiéramos alcanzar el perdón a través de nuestro sufrimiento, entonces el sacrificio de Jesús habría sido en vano. Pero la palabra nos enseña que es por gracia que somos salvos, mediante la fe y no por obras o sacrificios físicos. Muchos creyentes que practican la autoflagelación creen estar demostrando devoción, pero acaban alejándose del verdadero propósito de la Semana Santa: reflexionar sobre el amor y el perdón de Dios. En lugar de lastimar sus cuerpos, deberían buscar una conexión más profunda con Cristo mediante la oración, un arrepentimiento sincero y la obediencia a la palabra. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a castigarse físicamente para alcanzar la salvación. Al contrario, Él trajo sanidad, liberación y paz. Ante esto, surge la pregunta: ¿estamos buscando a Dios de la manera correcta? La verdadera fe no exige dolor extremo, sino un corazón contrito ante el Señor. En lugar de látigos, ¿por qué no levantar las manos para orar? En lugar de cargar una cruz de madera, ¿por qué no llevar en el corazón las enseñanzas de Cristo? El sacrificio ya se hizo. Ahora nos corresponde vivir conforme a la gracia que se nos ha dado. 3 matrimonios infantiles en cultos religiosos, cuando la tradición se convierte en una prisión. En algunas sectas religiosas alrededor del mundo, a las niñas se las obliga a casarse en la infancia, quedando sus destinos sellados por decisiones de líderes que afirman actuar en nombre de Dios. En Estados Unidos, la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, FLDS, defiende esta práctica, argumentando que está alineada con tradiciones del Antiguo Testamento. En países de África y del Medio Oriente, comunidades cristianas ultraconservadoras también imponen el matrimonio precoz, alegando que esto mantiene la pureza de la joven y cumple un supuesto llamado divino. ¿Pero acaso esta práctica tiene base en el Evangelio de Jesucristo? El mismo Jesús mostró una visión completamente diferente sobre el valor de los niños. En Mateo 18:6 hizo una advertencia seria: «Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una gran piedra de molino y se hundiera en lo profundo del mar». Esta declaración demuestra el celo de Dios por los inocentes. El matrimonio infantil no es un acto de protección, sino de abuso y opresión. No hay base en el Nuevo Testamento para justificar este tipo de práctica, y quienes la defienden distorsionan las Escrituras para servir a sus propios intereses. El matrimonio, según la Biblia, es un compromiso sagrado que debe basarse en el amor y el respeto mutuo. Efesios 5:25 enseña: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella». ¿Cómo puede una niña comprender y vivir una relación así? El matrimonio infantil no refleja la voluntad de Dios, sino una cultura humana que, durante siglos, ha intentado subyugar a los más vulnerables. Dios nunca impuso tal carga a las niñas, y cualquier doctrina que justifique esta práctica está en contradicción con las enseñanzas de Cristo. Además de los daños emocionales y espirituales, el matrimonio infantil trae consecuencias devastadoras para la vida de estas niñas. Pierden su infancia, se les priva de educación y a menudo enfrentan abusos físicos y psicológicos. Dios nos creó para vivir en libertad, no para ser esclavizados por tradiciones opresoras. El Señor desea que cada uno cumpla su propósito de vida.
lo que incluye crecer, aprender y tomar decisiones conscientes, sin ser forzado por imposiciones humanas disfrazadas de fe. La verdadera fe protege, ampara y da libertad. Si Dios nos llama a una relación basada en el amor, entonces cualquier práctica que genere sufrimiento e injusticia debe ser cuestionada a la luz de la palabra. Jesús vino a liberar a los cautivos, no a encarcelarlos. Ante esto, nos corresponde a cada uno reflexionar. ¿Estamos siguiendo los caminos de Dios o simplemente perpetuando tradiciones humanas que nada tienen que ver con su amor? 4 ayunos extremos. Cuando la búsqueda de Dios se convierte en un riesgo para la vida. El ayuno siempre ha sido una práctica bíblica poderosa. Desde tiempos antiguos, hombres y mujeres de Dios buscaban intimidad espiritual al abstenerse de alimentos durante un periodo determinado. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio, Mateo 4:2. Y muchos profetas también practicaron esta disciplina para fortalecer su conexión con el Señor. Sin embargo, en algunas iglesias alrededor del mundo, el ayuno ha dejado de ser un acto de devoción equilibrada y se ha convertido en una prueba extrema de fe, poniendo en riesgo la vida de los fieles. ¿Acaso Dios desea que sus hijos lleven sus cuerpos al borde de la muerte para demostrar espiritualidad? En Kenia, el pastor Mackenzie Ntenge animó a decenas de seguidores a ayunar hasta la muerte, prometiendo que así encontrarían a Jesús. En Brasil y otros países de América Latina, hay reportes de grupos que practican ayunos prolongados sin orientación, lo que resulta en graves consecuencias para la salud. Muchos creen que morir a la carne significa destruir el propio cuerpo, pero eso va en contra de lo que enseña la Biblia. En Isaías 58, 6, 7, Dios explica el verdadero propósito del ayuno. ¿No es este más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las correas del yugo, dejar ir libres a los quebrantados y romper toda atadura. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento? El ayuno no debe ser un acto de sufrimiento extremo, sino un momento de entrega y humildad ante Dios. Debe conducirnos a un corazón más compasivo y no a la autodestrucción. Cuando Jesús ayunó, no estaba animando a sus discípulos a hacer lo mismo sin límites ni discernimiento. Al contrario, en Mateo 6:16, advierte contra el ayuno hecho para ser visto por los demás. El propósito debe ser siempre la búsqueda sincera de la presencia de Dios, y no una competencia espiritual para ver quién soporta más privaciones. Además del daño físico, los ayunos extremos pueden alejar a las personas de la verdadera esencia de la fe. Cuando un líder religioso impone esta práctica de forma obligatoria, está cargando a sus seguidores con un peso que ni siquiera Jesús impuso. Colosenses 2:23 nos advierte sobre rituales exagerados que parecen sabiduría, pero que en realidad no tienen valor para combatir los deseos carnales. Dios quiere corazones contritos, no cuerpos debilitados por excesos que Él nunca ordenó. La búsqueda de Dios debe estar siempre alineada con la sabiduría y la verdad de la Biblia. Ayunar es, sin duda, un acto de entrega, pero debe hacerse con discernimiento y equilibrio. Si el propósito de Dios es la vida abundante, Juan 10:10, entonces cualquier práctica que lleve a la muerte o al sufrimiento innecesario debe ser cuestionada. El ayuno necesita ir acompañado de oración, propósito y conciencia, pues es más importante alimentar el alma con la palabra y el amor de Cristo que simplemente abstenerse de comer. 5 exorcismos violentos. Cuando la liberación se convierte en un acto de opresión. La lucha espiritual es real, y la Biblia nos enseña que existen fuerzas malignas que intentan desviar a las personas del camino de Dios. Jesús, durante su ministerio, expulsó demonios y liberó a personas de la opresión espiritual, pero lo hizo siempre con autoridad y amor, sin violencia. Sin embargo, en algunas iglesias neopentecostales y cultos religiosos en todo el mundo, el exorcismo se ha llevado a cabo de manera agresiva, con prácticas que involucran golpes, asfixias y humillaciones. Lo que debería ser un acto de liberación, a menudo se convierte en un espectáculo de sufrimiento. ¿Acaso ese enfoque extremo refleja el carácter de Cristo? La Biblia nos ofrece un ejemplo claro de cómo Jesús lidiaba con las posesiones demoníacas. En Marcos 9:25,
Él simplemente ordenó al espíritu maligno que saliera del joven poseído sin causarle daño físico. Espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y jamás entres en él. No hay ningún relato bíblico de Jesús o de los apóstoles gritando de manera exagerada, agrediendo o sometiendo a alguien a prácticas humillantes para expulsar demonios. La autoridad de Cristo no radicaba en la brutalidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Desafortunadamente, muchas personas sometidas a exorcismos violentos salen más heridas que sanadas. En algunas comunidades religiosas, los individuos son encadenados, golpeados o forzados a pasar por sesiones de purificación que ponen en riesgo sus vidas. Pero 1 Juan 4:1 nos advierte que no creamos todo espíritu, sino que lo pongamos a prueba para ver si realmente procede de Dios. No todas las manifestaciones espirituales deben ser aceptadas ciegamente. Ni toda práctica religiosa cuenta con respaldo bíblico. El discernimiento es fundamental para que la búsqueda de la liberación no se transforme en un acto de opresión. Además del peligro físico, estos exorcismos violentos pueden generar miedo y traumas espirituales. Dios nos llama a la libertad, no al terror. En 2 Timoteo 1:7 se dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La verdadera liberación no proviene de la fuerza bruta, sino de la acción del Espíritu Santo, que transforma vidas con amor y gracia. Cuando una persona busca liberación, debe encontrar un ambiente de fe, y no una escena de tortura disfrazada de espiritualidad. Si el mismo Jesús liberaba a las personas sin violencia, ¿por qué algunas iglesias insisten en métodos tan extremos? La respuesta a menudo radica en la falta de conocimiento de la palabra y en el intento de crear un espectáculo para atraer fieles. Pero Dios no necesita espectáculos. Actúa con poder y autoridad, pero siempre con amor. Cuando buscamos una liberación genuina, debemos apoyarnos en la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios. La mayor victoria contra las tinieblas no viene de la fuerza física, sino de la luz de Cristo brillando en nosotros. Ahora que conoces estos rituales peligrosos, dime, ¿has presenciado o participado en alguna de estas prácticas? ¿Qué opinas al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios, ya que tu experiencia podría abrir los ojos de muchas personas. Y si quieres seguir creciendo espiritualmente y no caer en trampas disfrazadas de fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu camino con Dios. Ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla para descubrir otras verdades espirituales que nadie te cuenta. Nos vemos allí y que Dios te bendiga.